Buen día, hermanos. Feliz día del Señor. Deseando que su gracia y su paz sea con cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Señor nos dio la semana pasada la gran bendición de poder congregarnos. Bueno, la mayoría pudo congregarse. Fue una gran bendición porque luego de tantos meses pudimos tener la oportunidad de adorar al Señor en un mismo sitio, todos juntos. Adorarle en su día, en el día de adoración a nuestro Rey. Deseamos que el Señor nos permita la semana que viene volver a reunirnos todos juntos. Sin embargo, hoy debemos permanecer en nuestros hogares. El Señor nos ayude. El Señor permita que aquellos que no pudieron asistir puedan tener también la dicha, el privilegio de poder estar entre el pueblo de Dios y alabar juntos el nombre de nuestro buen Dios. Vamos, por favor, a ubicarnos en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Entramos al tiempo de adoración a nuestro Señor ahora, atendiendo a la predicación de su palabra. La carta de Pablo a los Efesios es la carta en donde hemos estado predicando en estos últimos meses. Efesios capítulo 5. Hoy vamos a estudiar los versículos 25 al 33. Leemos la palabra, oramos y comenzamos a explicar la palabra del Señor. Dice el texto: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, único Dios vivo y verdadero, nuestro Dios, nuestro Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar un día más en tu presencia, Señor, en tu día, el día que tú has designado que tu pueblo eleve adoración a tu nombre, haga culto a tu nombre. Bendícenos en este tiempo, Señor, ahora que vamos a rendir adoración, atendiendo a tu palabra, prestando atención a tu palabra. Ayúdanos a no distraernos, ayúdanos a prestar atención como este acto de adoración que debemos rendir a tu palabra, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, guíanos para poder aprender, entender, a fin de poner en práctica tu palabra y todo para tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. En la industria cinematográfica, cada estudio espera que sus películas o las películas que produzca se conviertan en éxitos de taquilla. Cada película que ven millones de personas, pues genera millones de dólares. Eso es lo que convierte a una película en taquillera o exitosa. Cuando nos exponemos a ver una película, sea del género que sea, muchas veces tocan nuestras emociones. Nos hace reír, algunas veces nos hacen llorar, otras nos hacen tener miedo, otras nos hacen estar en suspenso. De alguna manera,
las películas influyen en nosotros, en nuestra manera de ver la vida, afectan nuestros sentimientos y hasta las creencias, ya que por lo general cada una de ellas llevan un mensaje implícito en la trama. Existen muchos criterios para evaluar una película, pero algo sí es claro. No solo el guión es importante, también lo son los actores. Una película puede contar con un guión impecable, puede contar con un director excepcional, pero si los actores no hacen bien su trabajo, la película está destinada al fracaso. No por culpa del guión, no por culpa de los que están tras bastidores, no por culpa del director de la película, sino por culpa de los propios actores. La esencia de una película es hacer una representación, bien sea de la vida real o de una realidad ficticia o fantasiosa, y quienes hacen ese séptimo arte conocen el efecto que produce en las personas que ven alguna escena o ven o escuchan algún parlamento. Incluso entienden qué tipo de música puede afectar y puede exponer de mejor manera la trama. Cuando hablamos, hermanos, del matrimonio, sin temor a equivocarnos, podemos compararlo con el propósito que tiene una película. Así como una película afecta a quienes son expuestas a ella, de la misma forma el matrimonio fue diseñado por Dios para que afecte a las personas que son expuestas al matrimonio, ya que su propósito es representar la unión espiritual que existe entre Cristo y la Iglesia. En ese sentido podemos comparar a Dios como el gran escritor y director de una película llamada El matrimonio. Él es el que escribió el guión en las Santas Escrituras y los actores vienen siendo entonces los esposos. Los actores deben cumplir sus papeles lo más excelente posible para que esta gran proyección del matrimonio al mundo sea un éxito taquillero, no para fama de los actores, sino para la fama y la gloria de Dios. Nuestras vidas deben redundar para la gloria de Dios, nuestros matrimonios de igual manera. Como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. H. Norman Wright dice lo siguiente: el motivo por el que la mayoría de las parejas luchan en su matrimonio es porque en algún lugar, de alguna manera, han cambiado de guión y echaron al director y no lo tuvieron en cuenta. Tienen su propia idea sobre lo que debería hacer un matrimonio y cómo debería funcionar, de manera que felizmente siguen sus ideas de aficionados y desechan una trama que da resultado. Dios tiene un plan para cada matrimonio, un plan que cumple un gran propósito. Y el matrimonio funciona mejor cuando uno se compromete a seguir el guión del director. Estamos, hermanos, considerando una sección de la carta de Pablo a los Efesios donde él se concentra en animar a los creyentes a llenarse del Espíritu Santo para que puedan ser buenos imitadores de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios. Para ser imitadores de Dios, la clave está en el versículo 18 del mismo capítulo 5. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Luego de hablar de las evidencias de lo que es una persona, un creyente lleno del Espíritu Santo, que es desde los versículos 19 al 21,
Pablo se propone a expandir la última idea que él ha hablado de lo que significa someterse unos a otros en el temor de Dios, que dice en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Como hemos señalado en el sermón anterior, hermanos, lo que Pablo quiere decir con esta frase, someteos unos a otros en el temor de Dios, significa reconocer y aceptar el orden que Dios ha establecido en el mundo por medio de otorgar autoridad unos sobre otros. Así que a partir del versículo 22, Pablo se concentra en ilustrar cómo se ve alguien que se somete unos a otros. Cómo se ve una persona que se somete a otro de forma práctica y presenta entonces la visión correcta de la primera institución de autoridad que Dios ha creado en el mundo y que precisamente es una de las instituciones que tan fuertemente ha sido y está siendo atacado en el mundo de hoy. En este sentido, estamos hablando del matrimonio. Pablo, en primer lugar, habla entonces del papel que debe representar la mujer dentro del gran escenario del matrimonio, versículos 22 al 24. Ella tiene un papel muy importante. Para el correcto funcionamiento de esta institución, la mujer debe asumir el rol de sumisión. La palabra clave para la mujer es sumisión. En la mañana de hoy, si Dios lo permite, estudiaremos entonces lo que Pablo enseña acerca del papel que tiene el hombre en el hogar. ¿Qué es lo que se le manda al hombre hacer en el hogar para que éste funcione bien? ¿Cuál es el deber principal del hombre en el matrimonio? Hermanos, no olvidemos que lo que Pablo va a enseñar del papel del hombre en el hogar debe estar supeditado al tema de estar lleno del Espíritu Santo. En pocas palabras, un hombre, si va a cumplir lo que Dios le ha impuesto hacer en el hogar, lo debe hacer en total dependencia del Espíritu Santo. De otra manera, es imposible en nuestras fuerzas. ¿Qué vamos a ver en la mañana de hoy? Vamos a ver 3 puntos principales. Número 1, en el versículo 25, en su parte A, nos vamos a encontrar el mandato a los esposos de amar a sus esposas. Versículo 25 en su parte A, el mandato a los esposos de amar a sus esposas. En el mismo versículo 25, en la parte B, hasta el versículo 32, será una sección larga, veremos 2 analogías que ilustran el amor de los esposos a sus esposas. Vuelvo a repetirlo. 2 analogías que ilustran el amor de los esposos a sus esposas. Versículos 25 en su parte B hasta el versículo 32. Y finalmente el versículo 33, Pablo hace un resumen de un matrimonio lleno del Espíritu. Repito los 3 encabezados principales de esta mañana. Número 1. Versículo 25 en su parte A, el mandato de los esposos a amar a sus esposas. Versículo 25 en su parte B hasta el versículo 32, las 2 analogías que ilustran el amor de los esposos a sus esposas. Y el versículo 33, el resumen de un matrimonio lleno del Espíritu. Una vez más, aunque el tema está dirigido principalmente a los hombres casados, este pasaje es también relevante y pertinente para las esposas y para los jóvenes. Por un lado, para las esposas, ellas deben aprender lo que Dios espera de sus esposos para no exigir más de lo que Dios exige de ellos, hermanas. También para ayudarles, para apoyarles, para no ser piedra de tropiezo, para facilitarle el cumplimiento que ellos deben tener de su rol en el matrimonio.
Por otro lado, los jóvenes para que aprendan y se preparen desde ya en todas las áreas de su vida para cumplir con este propósito, con este papel, con este rol que Dios les dará en un futuro si se van a casar. Entonces, que el Señor nos ayude en este tiempo para aprender su palabra. Versículo 25 en su parte A. El mandato a los esposos de amar a sus esposas. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Si la palabra sumisión resume el llamado principal de la esposa en el matrimonio, entonces la palabra amor sería la palabra clave del rol que debe cumplir el esposo en el hogar. Hasta 6 veces se repite la palabra amor en todos estos versículos. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. En la sociedad en la cual Pablo se desenvolvía, se reconocía de forma general los deberes de la esposa a los esposos, pero no así los deberes de los esposos a las esposas. Como ya hemos dicho en un sermón anterior, en el mundo grecorromano las mujeres no eran más que propiedades de los hombres. Por lo general se restringía a la mujer a los cuartos y a la cocina. De hecho, muy a menudo durante las comidas los hombres comían separados de las mujeres. Así que el mandato que da Pablo a la iglesia en Éfeso y a nosotros también está evidentemente en contraste con las prácticas culturales de su época. Los esposos deben caracterizarse por ser hombres que aman. A veces, hermanos, pensamos que las mujeres deben ser las promotoras principales de un ambiente donde reina el amor. Pero aquí hallamos una contradicción contra esos conceptos seculares. El concepto bíblico es que un hogar donde no hay amor, el culpable es el hombre. Los hombres son los directos responsables de propiciar el amor real, profundo y duradero en el hogar. Como dice el pastor Julio Benítez, la cabeza, el marido, tiene una mayor responsabilidad en los roles establecidos. No solo debe esforzarse en buscar el alimento y el sostén de su hogar, sino que debe luchar diariamente por conseguir que este hogar respire amor puro. La palabra griega que usa Pablo en el versículo 25, maridos, la palabra amad a vuestras mujeres, la palabra amar o amor, nos dice mucho de lo que Dios espera de los esposos. Número 1, nos habla de la calidad del amor. En el idioma griego, hermanos, se usaban 3 palabras para referirse al amor. Uno de ellos era la palabra fileos, que es ese amor familiar, el amor ese que se manifiesta entre los padres con sus hijos o entre los hermanos. Ese es un amor mucho más fuerte que el amor que ellos también llamaban el amor eros, que es el que tiene que ver con esa atracción o pasión sexual. Sin embargo, Pablo usa no la palabra fileos ni la palabra eros, sino la palabra ágape, o en este caso la escribe como la palabra agapate, que es un amor inclusive mucho más fuerte que el amor fileo. El amor ágape es entendido como un amor sacrificial. Es un amor que es centrado en otros y no en uno mismo. Es el amor que vela por el bien de otros en detrimento de mis propias conveniencias y comodidades. Hoy en día muchos piensan que el amor es
un sentimiento extraño, es un sentimiento misterioso, como si fuera una especie de virus que andan por el ambiente y llega de repente y flecha a la persona. Alguien dijo una vez, para ilustrar lo que las personas creen hoy en día o cómo entienden el amor, esta persona de manera sarcástica dice, el amor es el sentimiento que uno siente cuando siente que va a sentir algo que no ha sentido antes. El amor no es un sentimiento, hermanos. Contrario a esta visión errada del amor, la Biblia enseña que el amor va más allá de un deseo o un sentir o una emoción. El amor tiene que ver con acción. Vayan conmigo, por favor, a la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta, primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Allí Pablo escribe lo siguiente de lo que es el amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor, ahí empieza una serie de verbos. No tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, versículo 8, nunca deja de ser. Vemos aquí entonces que en la mente de Pablo, guiado por el Espíritu Santo, el amor no es algo que se siente, sino algo que se da. Son hechos en concreto. El pastor Sugel Michelén dice lo siguiente, Dios define el amor en su palabra en términos de lo que hacemos, no de lo que sentimos. El que ama hace unas cosas y deja de hacer otras, de modo que al evaluar la calidad de nuestro amor, no podemos hacerlo basado en nuestras emociones ni sentimientos, sino en nuestras acciones y motivaciones. Más adelante él dice, lo que tú haces y por qué lo haces evidencia tu amor. Hermanos, el amor del cual habla Pablo entonces no tiene nada que ver con sentimientos. Es un amor palpable, es un amor tangible y que se evidencia por las acciones que se hacen por el bien del cónyuge. ¿Qué tanto amo a mi cónyuge según lo que yo hago por él, por ella en este caso? Pablo con esta palabra entonces no está apuntando a la cantidad de amor, sino a la calidad del amor que Dios exige de los esposos a sus esposas. Pero la manera en cómo esta palabra fue escrita por Pablo, cuando dice maridos, amad, esta nos habla acerca de la duración del amor. No es solamente la calidad del amor, hechos, acciones, sino la duración, el tiempo que debe tener ese amor. El tiempo en que está escrita esta palabra, agápate, está escrita en una indicación de acción continua. Es decir, debe ser una práctica constante. Es algo que no se debe acabar, como dice también en 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. El amor no se acaba. No son simplemente actos aislados, sino que es un estilo de vida. El esposo nunca debe pensar que ha amado lo suficiente a su esposa. Y si piensa que ha llegado a amar suficientemente a su esposa, es un hombre cuyo orgullo y soberbia lo ha cegado. No entiende lo que es el amor que Dios exige de él. El hombre está llamado al autosacrificio, no por algunos momentos, no cuando desee sacrificarse por el bien del otro. El amor
el hombre, debe ser conocido porque ama, porque siempre está amando de esa manera. No debe cansarse de mostrar amor a su esposa. Él debe renunciar cada día al yo. Debe dejar de pensar tanto en él, dejar de pensar tanto en sus comodidades, en sus deseos. Debe dejar de ser tan egoísta y orgulloso, que son las características del hombre caído, para poder entonces pensar en ella, en sus beneficios, en sus necesidades. Pablo, luego de señalar el deber fundamental de los esposos en el matrimonio, ahora procede a establecer dos paradigmas, dos ilustraciones que guían a los esposos para que puedan evaluarse qué tanto están amando a sus esposas. Es como si Pablo ahora quiere responder a la siguiente pregunta: ¿cómo sabe el esposo que está amando correctamente a su esposa? ¿Cuál es el parámetro estándar a seguir, Pablo? ¿Qué es lo que debe hacer un esposo para demostrar un amor ágape a su esposa? Pablo responde con estas dos analogías: lo que Cristo hace con su esposa, así debe hacerlo el esposo. ¿Cómo el hombre debe amar a su mujer? Como Cristo ama a la iglesia. Hay dos analogías que usa Pablo. Eso ahora vamos a nuestro segundo punto. Las dos analogías que ilustran el amor de los esposos a sus esposas. Versículos 25b, su parte B, hasta el versículo 32. ¿Qué vamos a ver? Número 1. Pablo agarra la ilustración del amor de Cristo con su iglesia y expone cómo Cristo santifica a su iglesia. Versículos 25 en su parte B hasta el versículo 27. Allí se va a enfocar Pablo. Es la primera analogía. ¿Cómo debe amar el hombre a su mujer? Como Cristo a su iglesia en su propósito de santificación. Versículo 25b. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo enseña que ese amor ágape que le debe el marido a su esposa es como el de Cristo por su iglesia. El esposo no debe buscar en sí mismo amor. Simplemente debe ser un imitador de Cristo. Los versículos 26 al 27 nos enseñan que Pablo tiene en mente el propósito sacerdotal de Cristo por su iglesia, o el rol sacerdotal de Cristo con su iglesia. Cada uno de los términos que encontramos en estos versículos están íntimamente relacionados con el oficio de los sacerdotes del Antiguo Testamento y que Cristo cumple de forma plena. Por ejemplo, fíjense la frase cuando dice en el versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Ahí la frase se entregó del versículo 25 lo debemos comprender, hermanos, a la luz de lo que Pablo ya ha escrito en el mismo capítulo, pero en el versículo 2. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían la responsabilidad de entregar un sacrificio a Dios para el perdón de pecados y para poder estar en la presencia de Dios. De la misma manera, dice que Cristo no ofreció un sacrificio, sino que Él mismo fue el sacrificio. Cristo se dio como una ofrenda a Dios. En pocas palabras,
Pablo está diciendo que así como Cristo se ofreció a Dios por la iglesia, el marido debe entregarse como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios para poder amar y servir a su mujer. El sacrificio del hombre debe ser consciente. Él debe sacrificar su ego, su egolatría. Debe sacrificarse a él mismo para poder amar a su mujer. Ahora, el sacrificio no es a su mujer. El sacrificio del hombre es a Dios para servir o por el bien de su mujer. Cristo se ofreció a Dios por su iglesia, para redimirla, para santificarla, para purificarla. Asimismo, el hombre debe sacrificarse a Dios por su mujer. El hombre no debe vivir para su mujer, debe vivir para Dios. El hombre no se debe entregar a su mujer, a los deseos caprichosos de su mujer. El hombre se debe entregar a los deseos de Dios. Él debe matar sus propios deseos, su ego, dejar de pensar tanto en sí mismo como una ofrenda a Dios, y eso lo capacitará para amar y servir a su mujer. En el versículo 26 encontramos otros términos que están íntimamente relacionados con lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Dice versículos 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cada uno de estos términos, hermanos, están relacionados con el propósito de los sacrificios que se hacían o que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los sacrificios eran necesarios para poder hacer aptos tanto utensilios como personas para que estén en los recintos del lugar de adoración donde estaba la presencia santa de Dios, bien sea en el tabernáculo o en el templo. Pablo está enseñando entonces que así como Cristo se ofreció a Dios para santificar y purificar a su iglesia, para hacerla entonces apta, para poder estar la iglesia ante la presencia de Dios, asimismo el sacrificio del hombre tiene el propósito, el sacrificio de Dios, del hombre a Dios tiene el propósito de hacer apta a su mujer ante la presencia de Dios. En pocas palabras, la responsabilidad del esposo es ser el instrumento principal de Dios para la santificación de su esposa. Un hombre falla en su amor a la esposa si no está leyendo las Escrituras, si no ora por su esposa, si no le enseña a su esposa las Escrituras, ya que las Escrituras, es la herramienta primordial para formar el carácter de Cristo en ella. Fíjense cómo Pablo compara la Escritura con el agua. Dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, lo mismo que hacía el lavarse con agua antes, los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo, tenían que purificarse lavándose con agua. Lo mismo, dice Pablo, hace la palabra de Dios a la mujer. El sacrificio de un hombre y el uso de las Escrituras deben ser lo que caracterice a un hombre que está lleno del Espíritu Santo y que ama verdaderamente a su esposa. Si el esposo es un flojo para la lectura de la Biblia, si es un flojo para la lectura de libros que le enseñen doctrina, que le enseñen teología, está demostrando desprecio a Cristo y a su esposa. No se está sacrificando para Dios.
No está amando a su esposa. ¿Cómo va a dirigir a su esposa si él no es instruido por la palabra de Dios? Si no está asumiendo esa responsabilidad. Se ha desviado este hombre del llamado que Dios le ha dado de ser cabeza, de dirigir a su familia. En el día final, este hombre dará cuenta por su negligencia. El hombre en el hogar tiene un llamado sacerdotal, donde su primer sacrificio debe ser él mismo, con el fin de santificar y purificar por medio de la palabra a su esposa, como dice el pastor Sam Waldron. Este lenguaje sacerdotal deja en claro que Pablo realmente está pensando en Cristo como sacerdote cuando lo presenta en Efesios 5, 25 al 27, como un ejemplo de lo que debería ser un esposo. Un hombre debe imitar el comportamiento sacerdotal de Cristo si anhela ser un sacerdote para su esposa y en su hogar. Yo diría también, un hombre debe imitar el comportamiento sacerdotal de Cristo si anhela amar correctamente a su mujer. El versículo 27 nos habla del trabajo sacerdotal de Cristo, que es un trabajo ininterrumpido. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El trabajo de Cristo es hasta que Él venga. Su trabajo de santificar a la iglesia culminará el día que Él venga por segunda vez. De la misma manera, el trabajo del hombre de aprender las Escrituras y ser el principal líder de su esposa, de enseñarle las Escrituras, de instruirla en las Escrituras, de ayudarla, de santificarla, es hasta que acaben sus días o hasta que Cristo venga por ambos. Menos de eso no espera el Señor de un esposo. La mayoría de los divorcios se debe principalmente porque ya el marido no se siente atraído por su esposa. No tiene nada que ver con la belleza física. Puede ser que ahora sea más bonita, pero ya el carácter de su mujer no lo soporta. Este hombre ya no soporta el carácter de la mujer, no soporta sus faltas de respeto y por lo general termina buscando a otra mujer con el cual él se sienta respetado y valorado. Ahora, la culpa de esa situación no es solamente del carácter malo de la mujer, sino que es culpa de él, porque él no se dedicó en embellecer el carácter de su esposa. No se dedicó en embellecer, en ayudar, en fomentar la imagen de Cristo en su esposa. Por lo tanto, como Cristo trabaja por su iglesia para finalmente presentársela a Él mismo como una iglesia sin falta, sin mancha, sin arruga. Asimismo, el esposo trabaja o debe trabajar en el corazón de su esposa cuando le salga alguna mancha de mal carácter, alguna arruga de un carácter que no es correcto. El hombre, en vez de pelear con su esposa, debe enfocarse en ser como Cristo. Cristo no pelea con su iglesia, Cristo se enfoca en santificar a su iglesia de manera amorosa, de manera tierna. Asimismo debe ser el marido. Debe enfocarse, finalmente todo lo que hace el marido es para presentar a su esposa con un carácter hermoso, Ese trabajo de embellecimiento debe ser aquello en que el hombre debe dedicarse en su matrimonio. El hombre no es solamente un hombre de trabajo para generar dinero, para generar el sustento. El hombre también debe generar el sustento espiritual. Ese trabajo no es imposible porque si lo hace lleno del Espíritu Santo, el Señor garantiza ser su ayuda. Así que, un llamado acá a las esposas. Las esposas deben ser sabias
en su deseo de ayudar a sus esposos. Ellas deben procurar que sus esposos tengan tiempo para la lectura. Deben ayudarles para aliviarles la carga. No le amontonen más carga de lo que el hombre tiene. Ellas deben tratar de ser su ayuda idónea, descargarles para que ellos puedan entonces dedicarse no solamente al trabajo, sino que deben dedicarse al trabajo de la lectura y el cultivo del alma, cultivar el alma con la palabra de Dios. Una esposa llena del Espíritu Santo no debe estar por encima de los maridos, no debe estar imponiéndole al marido qué debe leer, cómo debe leer, cuánto tiempo debe leer. No. Así como ella debe someterse voluntariamente a su marido, el marido debe someterse voluntariamente a lo que Dios le pide de él. Él debe voluntariamente asumir su responsabilidad. Por eso el papel de la mujer no es regañar al marido como si fuera su hijo y mandarlo a leer. No. Su papel es orar por su esposo y motivarlo con palabras afables y respetuosas. Por otro lado, un esposo sabio, lleno del Espíritu, no solo procurará comenzar a tener el hábito de la lectura, no de libros de autoayuda, por favor, no de libros de éxito financiero, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoro en los cielos, hombre. Debes formar el hábito de leer la Biblia y de leer libros relativos a la sana escritura, que te instruyan en la sana doctrina, para que puedas entonces enseñar a tu esposo, a tu esposa. Ella necesita tu apoyo para ella santificarse. Ahora, si no lo puedes hacer, o por ahora no lo puedes hacer como tú deseas hacerlo, también estás llamado a aliviarle cargas a tu esposa para que ella tenga tiempo de estudiar las escrituras por ella misma. Eso obviamente no te exime de no empezar a prepararte para llegar a ser el líder que Dios espera que tú seas de ella. Pero también dale oportunidad a ella para que estudie la palabra, para que ella también se instruya, de manera que ambos puedan hacer lo que Dios le agrada. La primera analogía entonces es cómo Cristo ama a su iglesia para santificarla. El rol de Cristo, el rol sacerdotal de Cristo por su iglesia. Lo segundo que habla Pablo es cómo Cristo cuida a su iglesia, versículos 28 al 32. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En esta segunda analogía que presenta Pablo para ilustrar la calidad del amor que debe mostrar el esposo en el hogar, se basa en un principio que existe en la relación de Cristo con su iglesia. Pablo dice que ningún hombre aborrece su propio cuerpo, su propia carne. Todo hombre, por ejemplo, cuando tiene hambre, busca comer. Cuando tiene sed, busca beber. Cuando está enfermo, quiere sanarse. Cuando está cansado, busca descansar. En fin, todo hombre se ama a sí mismo. Aún el que se suicida piensa que está mejor muerto que vivo. Está buscando su bien. Sin embargo, Pablo no dice solamente que el marido debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Él está apuntando a un principio más profundo que solamente decirle a los esposos: maridos, amen a sus mujeres así como tú te amas. Lo que Pablo tiene en mente es la realidad que existe en el matrimonio. Los esposos deben amar a sus esposas como lo que ellas son, su cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22.
Fíjense lo que dice Pablo respecto de Cristo y la iglesia. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, versículo 23, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, de la misma manera, la esposa es el cuerpo del esposo. Él es la cabeza, ella es el cuerpo. Ella es parte de él de la misma manera como la iglesia es parte de Cristo. Versículo 29. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nos preguntamos, ¿por qué Cristo ama tanto a su iglesia, sustenta y cuida tanto a su iglesia? Porque la iglesia es su cuerpo, porque la iglesia es parte de Cristo. En ese sentido, el trato del esposo con su esposa debe reflejar el mismo trato de Cristo con su iglesia. ¿Cómo es Cristo con su iglesia? Él es delicado, Él es atento, Él es interesado por las necesidades de su esposa, la iglesia. Él está siempre procurando el bien, Él está procurando proveer todo lo necesario para su mantenimiento, incluso para el gozo de su esposa, la iglesia. Sabemos que este es el sentido que Pablo está dando a esta analogía porque apela al principio de unión que Dios instituyó entre un hombre y una mujer en Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahí dice, el versículo 31, Pablo está citando las mismas palabras de Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando un hombre cuida de su esposa, está cuidando de él mismo. Cuando un hombre trata bien a su esposa, se está tratando también él mismo bien. Cuando un hombre maltrata a su mujer, es como si se golpeara a sí mismo. Qué irracionalidad, ¿no? Se está haciendo daño a sí mismo, aunque esté consciente de eso o no. Porque hay una unión misteriosa, hay una unión tan íntima que Dios ha creado entre un hombre y una mujer en el vínculo del matrimonio. Esa unión es misteriosa definitivamente. No lo entendemos, pero existe. Lo mismo apunta el apóstol Pablo. Pablo está enseñando, su énfasis es que la unión de los esposos con sus esposas es la misma unión misteriosa que hay entre Cristo y la iglesia. Dice el versículo 32, grande es este misterio. ¿El misterio cuál? La unión de el esposo con la esposa, pero él dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo ya en el capítulo 3, ya él ha hablado de un misterio que por generaciones no se había dado a entender, pero que ahora ellos comprendían que en Cristo se iba a formar un solo pueblo, tanto de judíos como de gentiles, la iglesia, un nuevo hombre. Pero ahora está hablando de otro misterio. ¿Cuál es? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una unión que existe y que el matrimonio, el propósito del matrimonio es reflejar esa unión mística de Cristo con su iglesia. Es una realidad que los cristianos deben pensar. Somos miembros de Cristo de la misma manera como la mujer es miembro de su esposo. Si es verdad la unión de Cristo con su iglesia, es verdad entonces la unión de los esposos en una sola carne. El misterio es entonces que existe una unión verdadera entre Cristo y la iglesia, pero que Dios lo ha querido dar a conocer por medio de la unión matrimonial. Si el esposo quiere ser
feliz en el matrimonio, procure entonces la felicidad de su esposa, no cumpliéndole todos los caprichos y antojos, sino santificándola, cuidando de sus necesidades básicas que implican no solamente comida y vestido, sino también atención y un trato delicado y tierno, como dice Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como si se te fuera a romper en tus manos, hombre, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los hombres no deben vivir para agradar a sus esposas, ni complacer a sus esposas en todo, sino para agradar y complacer a Dios. Al hacer esto, el Espíritu Santo lo capacitará para dar un cuidado afectuoso, tierno, amable y comprensible que la esposa sí va a valorar. El último versículo, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo entonces, para finalizar su tema, hace una síntesis, un resumen de todo lo que ha dicho. Él está diciendo en pocas palabras, he enseñado que el matrimonio es una representación a escala terrenal de la unión misteriosa de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, entonces, insta a los cónyuges, y volvemos a relacionarlos con estos actores de esta gran obra del matrimonio, insta a ambos actores terrenales a enfocarse en cumplir sus papeles de la mejor manera posible. A los esposos se les exhorta a amar a sus esposas con un amor ágape, como el de Cristo por la iglesia, y a las esposas les recuerda su papel de subordinarse, de respetar, de apoyar a su esposo. Si no lo hacen, ambos estarían cometiendo una falta de enormes proporciones, porque estarían dañando el libreto de Dios, estarían arruinando esta gran película, esta gran proyección que Dios escribió para su gloria, estarían trayendo infamia al nombre de Dios. No solamente van a sufrir ellos en el matrimonio, sino que van a pisotear el nombre de Dios con lo que estén reflejando su matrimonio al mundo. La motivación de los esposos no debe ser solamente su felicidad. La motivación debe ser su amor a Dios, su entrega a Dios, y de que el diseño de Dios del matrimonio refleje la relación de Cristo con su iglesia. En conclusión, el matrimonio es una institución divina cuyo propósito trasciende a la felicidad de los cónyuges. Cuando una de las partes se concentra en cumplir el rol de Dios que Dios le ha impuesto bajo la llenura y el control del Espíritu Santo, el matrimonio redundará para la gloria de Dios. Por un lado, los esposos no tienen que entrar en un seminario teológico para poder ser los esposos que Dios desea, pero tienen que tener el deseo, tienen que entregar sus vidas en ofrenda a Dios y deben tener esa inclinación de documentarse, según tenga sus posibilidades, documentarse de teología. Hombres que me escuchan en este momento, ustedes forman parte de una de las generaciones que menos excusas tienen de no conocer las Escrituras. La tecnología de hoy en día nos deja sin ningún tipo de excusas. Dejemos, hombres, la flojera y asumamos la responsabilidad. Amemos a nuestras esposas ejerciendo el liderazgo en el hogar. Quien no está liderando a su esposa no la está amando. El amor que Dios espera
del hombre no es solo provisión física. Seamos hombres, hermanos, seamos hombres de verdad y esforcémonos por la gloria de Dios y que nuestros matrimonios cumplan su propósito en el mundo. Mujeres, oren por sus esposos, ayúdenlos, no usurpen su llamado. Por favor, mujeres, sean respetuosas con sus maridos y maridos, amen a sus mujeres. Aquellos que están jóvenes, prepárense. No es imposible. Dios no es como el faraón que le quitó la materia prima a los israelitas y exigiéndoles el mismo trabajo. No, Dios es bueno, nos ha dado todos los recursos para poder amar. Cuando ustedes se casen, puedan amar a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Mujeres, decidan bien con quién se van a casar. Mujeres que se han divorciado, hay que lamentarse de haber perdido una institución tan sagrada como el matrimonio. El Señor, si ha pedido perdón, el Señor puede perdonar todas las faltas que ha cometido y que le ha llevado al divorcio. Pero si tienes deseos de volverte a casar, esto es lo que el Señor enseña. No cometas los mismos errores del pasado, y aquellas que han perdido su esposo, aquellas que son viudas, si desea volver a casarse, aquí también tiene el parámetro bíblico para elegir correctamente a su próximo esposo. No hay nada imposible para Dios. Que el Señor nos ayude. Señor, nos ayude a ser fieles a su palabra y que nuestros matrimonios, que la familia se fortalezca de tal manera que los matrimonios sean para la gloria de Dios. Amén.